Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. La semana pasada, bueno, quería disculparme ahí en realidad porque no pude subir ninguna clase, pero estuve trabajando para ustedes en la lectura de un material, eh, bueno, de algunas cosas que estamos viendo y otras que después vamos a ver, ¿sí? Así que ahí después me quedé como sin tiempo para grabar. Eh, Bien. Bueno, algo de lo que estuve leyendo tiene que ver justamente con esto, ¿sí? Con la cuestión de las ideologías del siglo XIX, más precisamente con el tema del liberalismo. Eh, bueno, nosotros hemos trabajado ya la cuestión del liberalismo económico, ¿sí? Eh, y fíjese en la diapositiva 4 y ya se hace una diferencia en relación a lo que sería el liberalismo político. Lo primero que acá decir como introducción es que diferenciamos, ¿sí? Diferenciamos porque no necesariamente van siempre de la mano, ¿sí? Entonces me gustaría que ustedes comiencen como por lo menos a poder diferenciar esto en la cabeza, ¿sí? De lo que sería en la cabeza y para analizar más apropiadamente lo que es el liberalismo político y el liberalismo económico, ¿sí? Puede ser que en una región, en un país, ¿sí? En un determinado momento eso esté de la mano o puede que no. Es decir, puede existir liberalismo económico sin liberalismo político, ¿sí? Y de la misma manera podemos decir que puede existir liberalismo político sin liberalismo económico, ¿sí? Eh, por eso que están diferenciados en las diapositivas, ¿sí? Porque serían como dos aspectos diferentes del liberalismo que tienen características diferentes. Nosotros ya hemos hablado del liberalismo económico, ¿sí? Con los tres supuestos, explicamos lo que es el supuesto, el primero, el segundo y el tercero, ¿sí? Y nos metemos en lo que es el liberalismo político, ¿sí? Tenemos como cuatro características centrales de este liberalismo, ¿sí? Eh, Vamos a comenzar, sí, por lo que sería la teoría ascendente del poder, ¿sí? Eh, Acá una primera cuestión del liberalismo político tiene que ver con quién es como el propietario del poder político. ¿Sí? Como estamos hablando de lo político, volvemos a lo político. ¿Sí? Sería como quiénes tienen que determinar quiénes en una sociedad. ¿Sí? Estamos pensando ya en una sociedad. ¿Sí? En un grupo humano. ¿Sí? Podemos llevarlo a un grupo de colegio. ¿Sí? Como ejemplo, pero pensemos en una sociedad. ¿Sí? Bien, ahí tenemos que preguntarnos, bueno, quiénes, quiénes van a tomar la decisión, quiénes van a tomar la decisión de cuál es la mejor forma de gobierno, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno, ¿sí? Para ese conjunto. ¿Quién tiene la capacidad de decisión? Si en ese grupo, bien, pensemos en un aula, en esas 40 personas, ¿quién tiene la capacidad de decidir? En ese grupo de 40 personas, ¿sí? ¿Quién tiene la capacidad de decidir por el conjunto? No es que decide algo para sí, sino que decide algo para el conjunto, para los 40. La teoría ascendente del poder político, ¿sí? La teoría ascendente dice que el poder en realidad le corresponde al pueblo, entiéndase pueblo como ciudadanos, ¿sí? Eran los que tenían la capacidad de decidir.
¿sí? Después, acá hay dos cosas importantes, ¿sí? Primero, obviamente, al decir los ciudadanos tienen la capacidad de decidir, es muy importante. Bueno, si deciden los ciudadanos, deciden todos. No, no, ¿sí? Porque en ese grupo de 40 personas, si yo digo, bueno, deciden los ciudadanos, la pregunta importante es, bueno, ¿quiénes son los ciudadanos? Y esa respuesta sí varió a lo largo del tiempo, e incluso para los mismos liberales. ¿Sí? ¿Quién es ciudadano y quién no lo es? No digamos, determinar quiénes eran los ciudadanos era muy importante porque era el que tenía capacidad de decidir. Eso como primer cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, todos no son, porque los menores no. En un momento las mujeres tampoco. Entonces ahí comenzamos a ver, y en otro momento, bueno, los que tenían determinado, los que no tenían determinado nivel de riqueza, tampoco. Bueno, entonces ahí la noción de ciudadano iba como modificándose, ¿sí? Con lo cual, no necesariamente decir, bueno, deciden los ciudadanos es igual a decir, deciden todos, ¿sí? Bueno, esos ciudadanos tienen capacidad de decidir. Está claro, ¿sí? Está claro que esos ciudadanos, ¿sí? Por cuestiones, si se quiere, de índole práctica, no se pueden, pongamos que de ese grupo de 40 los ciudadanos son 20, la mitad. La mitad no es ciudadano, entonces está fuera de la capacidad de decidir, pero obviamente está en un marco social y va a tener que respetar las reglas y lo que decían los otros 20, ¿no? Ahora, los 20 que quedan, ¿sí? Los 20 que son ciudadanos y tienen capacidad de decidir, está claro que tal vez no sea práctico juntarse todos los días a someter a votación todo para los 40. ¿Sí? Si eso lo hicieran sería así prácticamente como una teoría de la democracia directa, en la cual todos los días todas las decisiones que afectan a los 40 se juntan esos 20 que son ciudadanos a votar, votar, discutir, discutir, votar, bla, bla, votar, votar, discutir, ¿sí? Está claro que una cosa es en el ejemplo que yo estoy dando de 40, pero en un país eso es imposible. Imagínense que todos los ciudadanos, por más que sea la mitad, ¿sí? De ciudadanos, yo dije no decían los 40 sino 20 y acá no sé, pongamos que la mitad de los argentinos, por poner un ejemplo, no son ciudadanos, quedan los ciudadanos, bueno, obviamente no nos podemos juntar. Bueno, entonces ahí surge la idea, no nos podemos juntar a discutir ideas, votar entre todos, es imposible, es impracticable. Con lo cual, bueno, ahí surge la idea de que esos ciudadanos delegan el poder, ¿sí? A los representantes, ¿sí? Esos ciudadanos, pero el poder es de ellos, ellos lo que hacen es delegar ese poder, ¿sí? Un poder que en realidad les pertenece. Lo que hacen digamos, a lo cual yo se lo delego, a las personas, a los ciudadanos a los cuales yo se lo delego, sería como que lo ejercen, ¿sí? Ejercen esa capacidad de decisión, ¿sí? Porque es verdad que nosotros como ciudadanos no nos juntamos todas las semanas en el Congreso a decidir, ni yo, ni ustedes, ni sus papás, ¿sí? No, digamos, para algo está el poder, sí, están los poderes, en el caso de la Argentina, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, que ejercen el poder, lo ejercen, ¿sí? Pero en realidad el poder es de los ciudadanos o del pueblo. Entonces, ¿por qué hablo de una teoría ascendente del poder? Porque en realidad el poder está en la base, que serían los ciudadanos o el pueblo, pueblo entiéndase en ese momento como ciudadano, pueblo, porque después lo que va a hacer el pueblo
nosotros vamos a ver en cuarto, quinto y sexto que va a ir modificándose la definición, ¿no? De qué es el pueblo. El pueblo, sería malo entender como que el pueblo somos todos. ¿Sí? A eso hay que ver, ¿sí? Para algunas, esto que yo estoy diciendo, por ejemplo, para determinadas ideologías, digamos, el pueblo no eran todos. ¿Sí? Por ejemplo, te decía, ciudadanos no eran todos. ¿Sí? No, ya dijimos, bueno, las menores de edad no, las mujeres en un momento tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo de teoría ascendente del poder? Porque fíjense que el poder reside en el pueblo. Y el pueblo lo que hace es delegarlo para que sea puesto en ejercicio el poder, ¿sí? A los gobernantes, ¿sí? Pero el poder es del pueblo. El poder es del pueblo, ¿sí? Entonces el pueblo está en la base y ese lo delega a la autoridad que está arriba. Por eso, pero es ascendente. El poder, ¿sí? Y los gobernantes. Este lo delega a este, para que este haga ejercicio del poder que afecta a todo el conjunto. ¿Sí? Que afecta, este va a tener capacidad de decisión que afecta a todo el conjunto. ¿Sí? Eh, pero el propietario de ese poder es el pueblo. ¿Sí? No es no es los gobernantes que están acá, sino que es el pueblo. El pueblo es el propietario del poder y este lo traslada. ¿Sí? Ya, piensen que yo te puedo dar algo, algo que es mío. Si no es mío, no sé. Yo puedo, ¿qué puedo darle? A ver, yo puedo, no sé, eh, abrir las puertas de mi casa para que venga mi familia o un amigo porque es mía. Es decir, algo que es mi propiedad y yo como que dispongo de esa propiedad que es mía. ¿Sí? ¿Qué dispongo? Bueno, que, o sea, yo me voy de vacaciones y no sé, viene alguien a regar las plantas, ¿sí? Y le doy la llave. ¿Pero por qué? Porque es mía. Si algo es mío y yo lo delego a otro, ¿sí? Bueno, algo así pasa con el poder, es decir, ese pueblo delega el poder a un gobernante, ¿sí? Eh, bien, eh, digamos que para la teoría liberal, ¿sí? Ese gobernante, en el caso de que no esté llevando que no esté desarrollando correctamente su tarea, incluso, ¿sí? Este gobernante, ¿no? Dijimos que el pueblo le delega el poder a los gobernantes, ¿sí? Como el poder es del pueblo, como el poder es del pueblo, en realidad el gobernante está gobernando porque el pueblo le delegó el poder. Ahora, ese gobernante, y ahí hay una cuestión importante, como el poder no es suyo, no es de su propiedad, sino que es algo que le dieron, ¿sí? Tiene, y no es propio, no es de él el poder, es que tiene que dar cuenta de lo que hace con ese poder al pueblo. Si tiene que decir qué hace con ese poder y cómo gobierna, tiene que dar explicaciones, ¿sí? Porque el poder no es de él, en realidad es algo que le es dado, le es delegado, en realidad le es delegado a él para que él lo ejecute, lo ponga en ejercicio ese poder, ¿sí? Tome decisiones, ¿sí? Ahora, como gobernante le tengo que rendir cuentas al pueblo, yo gobernantes, al pueblo de las decisiones que tomé. No voy a decir, bueno, yo soy gobernante, hago lo que quiero. No, porque el poder no es tuyo. Repito el ejemplo de la casa. Yo puedo abrir las puertas de mi casa, pero la otra persona que entre a mi casa después tiene que rendirme cuentas a mí de lo que hizo porque es mi casa. ¿Sí? Entonces, ese gobernante tiene que rendir cuentas a los gobernados. ¿Sí? El gobernante a los gobernados, ¿sí? De qué es lo que hizo con ese poder. Eh, Incluso en algunas teorías, digamos, liberales, está claro que tiene que dar cuentas eh, y de que si no está cumpliendo con los objetivos que tiene, el pueblo tiene el derecho como a
quitar a ese gobernante, ¿sí? A quitar al gobernante del cargo si es que no está cumpliendo con determinados objetivos para el bien de ese pueblo, ¿sí? Eh, Fíjense que algo así hay en la cuestión democrática, ¿no? Se presenta cada 4 años, se lo elige, ejerce el poder y en realidad lo pasa cambia, ¿no? De acuerdo al país, 4, 5, 6 años, ¿no? Y dice, bueno, yo una vez que te doy el poder, después hay otra vez elecciones, donde ahí uno se supone como que hace como esa evaluación, el pueblo hace esa evaluación de ese gobierno y si gobernó bien se queda y si gobernó mal se va. ¿Sí? Es decir, con el voto en realidad le estás diciendo, le estás sacando el poder. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Pueblo, gobernante, tuvo 4 años, hizo las cosas mal, el pueblo le quita el poder y le dice, no, ya te lo saco a vos, se lo doy a otro. ¿Sí? El poder ahí vuelve otra vez al pueblo, ¿sí? ¿Y dónde tengo el poder? Bueno, en la capacidad de votar, porque ahí el pueblo dice, vos te quedás como al gobernante o vos te vas. Vos te quedás o vos te vas. Ahí porque en realidad el poder es mío. Yo te lo di a vos para que vos lo ejecutes. Bueno, entonces lo ejecutás, lo ejecutás, lo ejecutás. 4 años, 4 años, vuelvo y ahí la sociedad otra vez vuelve, como que la pelota, ¿sí? La pelota está en manos del pueblo y el pueblo ahí decide. Pero fíjense que la clave ahí es que el poder es del pueblo, ¿sí? Es decir, yo no le puedo decir a alguien, andate de ese lugar si ese lugar no es mío. O si eso no es mío. ¿Y qué es lo que es mío? El poder. El poder es mío. Entonces yo te lo doy a vos 4 para que vos. Y ahí 4 años. Y después yo ahí decido y evalúo. ¿Sí? Como el poder es mío, te lo doy 4 años y después de 4 años evalúo. ¿Te quedas o te vas? ¿Sí? No es que yo se lo di, ya se lo queda a él y listo. ¿Sí? No para los liberales, para otros teóricos de otra ideología, sí, más o menos. Para otros, no es muy importante esto, pero para que tengan en cuenta una diferencia. Para otras ideologías, una vez que yo te doy el poder es del pueblo, no están de acuerdo, pero dice, una vez que lo delega, chau, fue. Es como del gobernante y ahí quedó. Ya es el gobernante. Para los liberales, obviamente, eso no es así. ¿Sí? El poder siempre es del pueblo, el poder lo delega para que alguien lo ejecute, ¿sí? Lo ejecute, lo ejecute, lo ejecute, y después, ¿sí? El pueblo, en el caso de que el pueblo entienda que ese gobernante no está haciendo bien las cosas, lo puede quitar, porque en realidad el poder no es del gobernante, es del pueblo. Entonces yo te lo doy, bueno, si veo las cosas mal, te lo quito. Bien, entonces esto está muy vinculado a la idea de soberanía popular, ¿sí? Soberanía popular. En realidad lo que sería elecciones, a veces habla de elecciones, acto eleccionario, sufragio, ¿sí? Sufragio. Todo esto son sinónimos del acto eleccionario, de la votación, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar mucho la palabra soberanía popular. En realidad decir elecciones o sufragio o acto eleccionario, vamos a hablar de soberanía popular. Primero, vamos a aclarar el término soberanía. Soberanía hace referencia a capacidad de decidir, ¿sí? La soberanía es una palabra que puede estar separada de popular, si no siempre está junta. Ahora acá nosotros las vamos a juntar y voy a explicar qué quiere significar juntas, pero primero aclaramos la palabra soberanía. Soberanía es una definición muy importante y que quiere decir capacidad de decidir, ¿sí? Ejemplo, que no tiene que ver con la soberanía popular, ¿sí? Pero si yo digo, la Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas y de las islas del Atlántico Sur, ¿qué es lo que estoy diciendo? Se la reclama a Gran Bretaña, se las reclama la soberanía al Reino Unido, ¿sí? Las islas están en dominio del Reino Unido, ¿sí? A partir de una apropiación por la fuerza que hizo el Reino Unido, ¿sí? Se quedó con esas islas por la fuerza. Se las quitó al Estado argentino, ¿sí? Y digo, bueno, el gobierno argentino reclama la soberanía. ¿Qué quiere decir? Repito, este ejemplo no tiene que ver con soberanía popular, pero sí tiene que ver con la palabra soberanía. Lo estoy dando el ejemplo para que entiendan la palabra soberanía. Lo que estoy diciendo es que la Argentina quiere, si está reclamando, en realidad está reclamando la capacidad de decidir sobre las islas, ¿sí? Porque soberanía es capacidad de decidir.
Cómo el gobierno argentino tiene capacidad de decidir sobre, bueno, ahora con la pandemia, tiene capacidad de decidir sobre el territorio, ¿sí? Decir, bueno, che, estamos en cuarentena, nadie sale de la casa, bla, 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 ¿sí? Si tiene el Estado argentino tiene capacidad de decisión sobre el territorio, ¿sí? No la tiene sobre las Islas Malvinas. Desconozco ahora si en las Islas Malvinas están en cuarentena, pero podrían no estarlo porque tienen otro gobierno y deciden ellos, ¿sí? Y la Argentina dice, no, ese territorio es mío, entonces yo debería tener capacidad de decisión sobre ese espacio que son las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, ¿sí? Entonces soberanía es capacidad de decidir. Cuando yo hablo de soberanía popular, tiene que ver mucho con lo que veníamos diciendo de la teoría ascendente, ¿sí? Porque el que decide la capacidad de decidir, ¿sí? Al decir soberanía popular, está en manos del pueblo, ¿sí? La soberanía popular está en manos del pueblo, ¿sí? ¿Qué decide? Bueno, esto que veníamos hablando, no sé, qué gobernante quiere, qué sistema político quiere, ¿sí? Es justamente el pueblo, que repito, no siempre el pueblo eran todos, ¿sí? El pueblo es el que decide, ¿sí? El aspecto político, ¿sí? Qué tipo de sistema político, el tipo de leyes, ¿sí? Todo eso lo va a decidir el pueblo, ¿sí? Eh, qué tipo, una vez que bueno, ya sabe la forma de gobierno, por ejemplo, bueno, una democracia, bien, bueno, ahí el pueblo decidió una forma de gobierno, ¿sí? Pero bueno, después hay que elegir a los gobernantes, ¿sí? De este partido, del otro, del PRO, del Frente del Frente de Todos, ¿sí? De algún otro partido, ¿sí? Es decir, ahí decide, siempre es el que decide, es el pueblo, ¿sí? Las leyes, bueno, esto es lo que nosotros decíamos, ya no hay soberanía popular directa en el sentido que, perdón, no hay una democracia directa en la cual nos juntamos todos los ciudadanos a decidir todo el tiempo. La verdad que no, si nosotros elegimos representantes y esos representantes, ¿sí? Pero ¿cómo elijo esos representantes? Por la soberanía popular, ¿sí? El pueblo va a elegir quiénes son esos representantes, ¿sí? Eso implicaría la soberanía popular, ¿sí? Bien. Avanzo con el siguiente, que es el concepto de república. ¿Sí? República. Entonces, los liberales están de acuerdo con la teoría ascendente del poder, esta idea de que el poder pertenece al pueblo y el pueblo lo delega a los gobernantes. Está de acuerdo con que los que tienen que decidir, porque soberanía es capacidad de decidir el aspecto político es el pueblo, ¿sí? Y esto generalmente se hace a través de elecciones. Después, incluso dentro de los liberales está la discusión de quién es el pueblo, eso sí es un tema, ¿sí? ¿Quién es el? Yo digo, bueno, soberanía popular, es decir, los que deciden es el pueblo. Bien, ¿quién es el pueblo? ¿Sí? Son todos los mayores de edad, son todos los hombres, son hombres y mujeres, ¿sí? ¿Edad desde qué edad? ¿Desde qué es mayor de edad? 18, 20, 16, 21, bueno, ahí hay varias respuestas, ¿sí? Eh, y además los liberales, en el aspecto político, están de acuerdo con el concepto de república, ¿sí? De república. Eh, el concepto de república implica que hay división de poderes. Es decir, está el Estado moderno, y nosotros dijimos, está el Estado moderno y abajo está el gobierno. Abajo está el gobierno, ¿sí? En ese gobierno, el poder que le es delegado, nosotros dijimos del pueblo y el poder se lo da a los gobernantes, tiene que estar dividido, no es que se le da todo a una persona. ¿Sí? ¿Y cómo, en función de qué divido el poder? Lo divido en función de las tareas para hacer, digamos, sí, de las atribuciones, ¿sí? De las atribuciones, ¿sí? Porque yo lo podría dividir, ellos dicen, bueno, el poder es del pueblo y el pueblo lo tiene que delegar para que ese poder sea ejercido, ¿sí? Pero dicen, no lo deleguemos a uno. El poder tiene que estar dividido y lo dividimos de acuerdo a, a las tareas que tenga para hacer. Como las tareas son tres, el poder se divide en tres. ¿Cuál es una tarea? Bueno, ¿quién hace las leyes?
Entonces ahí tengo el poder legislativo. Ahí hay personas, ¿sí? Alguien tiene que ejecutar esas leyes y tiene que llevar adelante el gobierno, ¿sí? Tiene que llevar adelante el gobierno. Bueno, ese va a ser el poder ejecutivo. Dice, y alguien tiene que controlar, ¿sí? Tiene que controlar, digamos, alguien tiene que controlar, impartir justicia, ¿sí? Tanto entre los individuos, es decir, si entre los miembros de esos individuos que forman esa sociedad se violan las leyes que creó el Poder Legislativo, o peor, si uno de los poderes viola los derechos de la sociedad, ¿sí? Porque puede ser, no sé qué, puede ser que un ciudadano, ¿sí? Dos miembros del pueblo, uno mata a otro, ahí son miembros de la propia sociedad, o puede ser que el que viole la ley sea los propios gobernantes, ¿sí? O tomen decisiones, no sé, un gobernante por ideología, no sé, política mande a matar a sus oponentes políticos, bueno, ahí puede intervenir la justicia. ¿Sí? Entonces, bueno, hay otra tarea que es, bueno, ver que las leyes se cumplan, ¿sí? Obviamente los liberales no son ingenuos y saben que eso va a pasar, es decir, el ser humano va en alguno va a transgredir la ley, no es que todos la van a cumplir. Bueno, entonces ahí está el Poder Judicial, ¿sí? Ahí está el Poder Judicial actuando, sancionando, ¿sí? Bueno, eso es el Poder Judicial. Entonces lo divido de acuerdo a las tareas, el que hace las leyes, el que de alguna manera las ejecuta, el gobierno, ¿sí? Y aquel que está encargado del control de la justicia, tanto entre los individuos como entre el gobierno y los individuos, ¿sí? Eh, Bien. Además, la justicia también tiene la función también de controlar, digamos, que se respete esa división de poderes, ¿no? Ejemplo, como un presidente diga, no puede decir, eso de acuerdo al país, ¿no? Pero en el caso argentino no puede decir, bueno, las leyes las escribo yo y las hago como a mí se me encanta. No, porque no es una tarea tuya. La tuya no es hacer las leyes. Si vos querés hacer leyes, hacete del poder legislativo. ¿Sí? Vos sos poder ejecutivo. Vos ejecutás las leyes que te dan. ¿Sí? Eh, Además de llevar adelante el gobierno. ¿Sí? Entonces, si un presidente, o por ejemplo un presidente establece una pena, un presidente no puede establecer una pena. ¿Sí? No es tarea de él, estaría violando la Constitución si un presidente establece una pena. ¿Sí? Entonces ahí puede intervenir el Poder Judicial diciéndole, no, vos estás equivocado, por más que seas el presidente y hayas ganado con el 99% de los votos, no podés poner penas. Las penas las establece, las penas en el sentido de llevar a alguien a la cárcel, ¿sí? La establece el Poder Judicial, no el Ejecutivo. El Ejecutivo está para otra cosa. Entonces, fíjese que el Poder Judicial también es como que controla esa división de poderes. Es decir, república es igual a división de poderes. ¿Sí? República es igual a división de poderes. ¿Sí? Eh, Bien, el poder, dijimos, es del pueblo, el pueblo lo delega para que sea ese poder sea puesto en ejercicio, ¿sí? Ese poder, pero no se lo delega a uno, sino que a uno, al poder legislativo, lo distribuye de acuerdo a las tareas, ¿sí? Uno, dos y tres, ¿sí? Eh, Bien. Eh, Bien, bueno, me queda el último punto que sería la teoría contractualista, ¿sí? Esto es un poquito más complejo, así que lo vamos a dejar para el próximo video que tengo intenciones ya de subirlo esta semana, ¿sí? Eh, Así ya lo explico, ¿sí? Eh, Así que bueno, espero que se encuentren bien y bueno, en esta semana van a tener novedades de cómo seguimos, ¿sí? Espero que se encuentren bien.